Hola, buenos días, soy Álvaro Segovia. Llevo unos 20 años trabajando en el desarrollo de personas y hoy me gustaría compartir con vosotros la realidad en colegios y escuelas. Concretamente estamos hablando de educación primaria, secundaria, incluso bachillerato, es decir, desde los 6 hasta los 18 años. La primera realidad que en casi todos los colegios en España y fuera de España nos podemos encontrar es el hecho de que la formación, por decirlo de una manera, es una formación homogénea. Homogénea en el sentido de si un profesor da, por ejemplo, matemáticas en quinto de primaria, a todos los grupos de quinto de primaria hará más o menos lo mismo. La que dé profesora o profesor que dé inglés, pues a todos los grupos de quinto hará más o menos lo mismo. La diferencia es más bien por niveles, pero no es una diferencia, en este caso, por aulas o por alumnos. En segundo lugar, las conversaciones individuales con alumnos y las tutorías suelen estar basadas en la intuición y la experiencia del profesor. No hay, por decir de una manera, una metodología o una sistemática para poder tener estas aproximaciones. Y en tercer lugar, no existe prácticamente en ningún colegio, por no decir en todos, una herramienta o una metodología que permita conocer lo que son las potencialidades del alumno y hasta dónde puede llegar y a dónde se puede enfocar. En este sentido, en relación con esta situación, debemos estar atentos a distintas dificultades. La primera dificultad puede ser los alumnos en el centro en el que estamos desempeñando están desmotivados o tienen algún tipo de problema de ansiedad. Esto es en pocos, es en muchos, o incluso los profesores tienen alguna situación en la cual se puede ver la desmotivación o incluso la ansiedad. Segunda dificultad, ¿existen problemas de indisciplina o de convivencia en las aulas? ¿En qué medida? Y en tercer lugar, ¿esto afecta al peor rendimiento académico? No significa necesariamente que tenga que haber un bajo rendimiento académico, pero si el rendimiento académico podría ser esto y está más bajo, pues evidentemente hay un peor rendimiento académico derivado en cierto modo de los dos primeros puntos. Bien, esas dificultades u otras que puede haber en la realidad escolar tienen consecuencias. Todo tiene una consecuencia, positiva o negativa. En este caso son consecuencias negativas. Por ejemplo, puede haber una consecuencia que es la dificultad en el camino prelaboral, o lo que yo llamo yo el camino prelaboral, en la universidad, en formación profesional o cualquiera otra de las salidas profesionales que haya, pues evidentemente el no haber enfocado estas dificultades o problemáticas puede generar una dificultad agravada en la salida, vamos a decir, casi profesional. En segundo lugar, esto puede generar problemas relacionales y emocionales de todo tipo en el niño que luego será adolescente, que luego será adulto, a todos los niveles, no solamente a nivel laboral, sino a nivel personal, etcétera, etcétera. En tercer lugar, pues evidentemente los padres que vean que este ha sido un poco la evolución, el desarrollo de su hijo, pues lógicamente no recomendarán el colegio, a pesar de que el colegio haya hecho todos los esfuerzos, pero no lo recomendarán, sino todo lo contrario, hablarán un poco de la experiencia negativa que han tenido y más consecuencias que puede haber. Entonces, ante esta situación, hay varias aspiraciones o varias preguntas aspiracionales que puede tener cualquier profesional de la educación. La primera es, ¿cómo saco lo mejor de mis alumnos individualmente? Y yo al final tengo que estar con 25, 23, 22 alumnos por aula a la vez con todos ellos. Pero ¿cómo saco lo mejor de mis alumnos individualmente? Ya no solo como grupo. En segundo lugar, ¿cómo personalizo esa formación? Teniendo en cuenta que cada aula es distinta, porque cada aula está compuesta por personas, en este caso alumnos distintos. Y si cada alumno es distinto, ¿cómo hago que mejoren? Eh, Cada uno tendrá sus propias realidades. ¿Cómo hago que mejore cada uno? ¿Cómo pueden aprender de la mejor manera? Tanto individualmente como en grupo, teniendo en cuenta esta realidad, ¿no? Y en tercer lugar, ¿cómo consigo motivarles? Uno de los grandes problemas es la motivación en los alumnos. Si a cada uno le pueden motivar cosas distintas
Y lo mismo, tengo que hacer un enfoque en el aula, aunque pueda haber conversaciones individuales. Bien, pues para responder a estas preguntas hay fundamentalmente dos aspectos que hay que tener en cuenta. El primero, tener una herramienta que me permita medir las capacidades de los alumnos y, en segundo, una metodología que pueda aplicarla de forma fácil en el aula, en las tutorías o donde fuera. Respecto a la herramienta, debería ser una herramienta que permita identificar las capacidades individuales de cada alumno, sus talentos y fortalezas. Este es un poco el punto de partida. Esta herramienta, evidentemente, debe ser una herramienta objetiva, no debe estar basada en la intuición. Y aquí se os puede venir a la mente dos cosas. Lo primero, los test de personalidad. El test de personalidad, en este caso, no nos sirve ya que mide tendencias, comportamientos, pero esto no son capacidades ni potencialidades del alumno. Por lo tanto, esta opción no sería válida. Y la segunda opción que os puede venir a la mente, que se utiliza mucho, son los test de inteligencia. El test de inteligencia mide inteligencia pura, lógica, vamos a decir, o aptitud verbal, visoespacial, lingüística, etcétera. Este tipo de test tampoco me piden capacidades individuales, simplemente me miden en una prueba pues, qué nivel tienes. Pero esto no significa que tú tengas, por decir de una forma, un talento para luego desempeñar determinada profesión, puede ser médico, puede ser ingeniero, puede ser profesor o lo que fuera. Entonces, tiene que ser otro tipo de herramienta. Ahora mismo, la única herramienta, vamos a decir, científica, que mide talentos, fortalezas y capacidades en niños es la herramienta que veis aquí, que es Clifton Strength Explorer. Esta es una herramienta enfocada en sobre todo en niños de 10 a 14 años, aunque se puede pasar a los 9 sin ningún problema. Y es una prueba desarrollada por una empresa que se llama Gallup, que es una empresa americana. Lleva esta empresa unos más de 50 años de investigación, por lo tanto estamos hablando de bastante solidez de esta prueba. Y es una prueba que identifica fundamentalmente en estos 10 talentos o capacidades cuáles son los tres talentos principales que cada niño tiene y en qué orden. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos, veis que están por colores, los que están más en este color morado son más de ejecución, estos que son en color naranja son más talentos enfocados a la influencia, estos en verde más enfocados al pensamiento cognitivo y estos en azul a la construcción de relaciones. Entonces, aquí podemos ver ya muchas diferencias en distintos niños. Por ejemplo, el talento de competir. En la sociedad actual a veces se ve como un antitalento, pero eso es una capacidad, eso es una virtud que pueden tener los niños, ¿no? No solamente de competir, sino de animar a otros a ganar. La vida adulta tiene mucho de esto, ¿no? El talento, por ejemplo, de lograr. Estos son los niños que tienen esa capacidad de ser persistentes para terminar las tareas, ¿no? El talento, vamos a decir, de ser descubridor, investigador, ¿no? Se hacen preguntas de qué hay detrás, por qué, de una forma matemática, por ejemplo, qué hay detrás de esa fórmula, ¿no? Piensan de una determinada manera, el talento de organizador, que tienen la capacidad de no solamente de ordenar, sino de administrar recursos de manera eficaz, el talento de presencia, que tienen la capacidad de ser el centro de la escena y animar a otros a ello, etcétera. Es decir, niños distintos, cada niño es único, cada persona es única, por tanto tienen capacidades distintas. Y esta prueba lo que me da es de cada niño los tres, como habíamos dicho. Entonces podemos tener un niño, por ejemplo, Ignacio, que tiene tres talentos fundamentales que son organizador, amistoso y competir. Otro, que por ejemplo, José tiene competir, pensador de futuro y descubridor. Por ejemplo, María, cuidar, fiabilidad, amistoso. Es decir, en función del niño me salen capacidades distintas. Y con esto ya puedo empezar a hacer muchas cosas. Para empezar, si esto yo lo hago en el aula entera, con los 20, 25 alumnos, puedo tener ya lo que se llama el QR del aula. El QR del aula es esta matriz que tenéis aquí, donde aparecen los 10 talentos que mide esta prueba y, vamos a decir, los alumnos. Y salen una serie de puntitos que son bueno, pues los tres talentos de cada niño. Cada aula es distinta. Algunos podéis pensar, oye, ¿por qué estos 10 talentos y no otros? Bueno, pues Gallup lo que descubrió es que estos 10 talentos son los 10 talentos que todos los niños, al menos 3 de ellos, tienen. Luego en la edad adulta esto se ampliará mucho más, ¿no? Pero podéis veros que aquí prácticamente cualquier profesión tendría una aplicación. Por ejemplo, descubridor en este aula
que es el talento más predominante, pues tiene que ver con investigar, tiene que ver con preguntarse, tiene que ver con pensar de una determinada manera. Entonces, esto puede ser enfocado a pues, un centro de investigación científica, puede ser enfocado a un ingeniero con nuevos materiales, puede ser enfocado a un deportista que se pregunta o investiga por qué gana los partidos o por qué los pierde. Entonces, en este aula ya habría un enfoque personalizado. ¿Por qué? Porque si lo que más destaca es descubridor, lo que más alumnos tienen, y luego autoconfianza, competir y organizador, pues puedes enfocar el aula en base a esto. ¿Mm? Otro aula distinta, pues tendría otros distintos. Por ejemplo, si tuvieran fiabilidad y presencia, el enfoque debería ser distinto si yo quiero sacar lo mejor de cada niño. Porque esos talentos tienen que ver con las conexiones neuronales. No aprende igual un niño que tiene descubridor que un niño que tiene cuidar, que un niño que tiene logrador, que un niño que tiene presencia, etcétera, etcétera. Y no se motivan igual de la misma manera. Bien, primero, tener la herramienta. Y segundo, tener una metodología para aplicar esta herramienta. La metodología tiene que ver básicamente con este QR del aula. ¿Cómo lo llevo yo a ejercicios concretos en el aula? ¿Cómo lo llevo a una metodología de enseñanza y de aprendizaje más adecuado en el aula? Bueno, esto es una cosa que se puede enseñar. ¿Cómo hago yo grupos de trabajo para que sean lo más eficaces posibles, para que desarrollen lo máximo a los niños? Todo esto se puede enseñar, ¿no? Y luego, respecto a lo que es el perfil de talentos o capacidades o potencialidades de cada alumno, pues esto como lo enfoco yo a las entrevistas individuales, entrevistas o conversaciones individuales con cada alumno, para que sean lo más productivas, para conseguir que el rendimiento sea mayor, que ese niño se motive más, que la colaboración en el aula sea mayor, que el ambiente del aula sea mejor, sea mayor. Veis que todo esto va muy relacionado con todos los problemas que hemos visto antes. Y luego, por supuesto, tutorías de padres. ¿Cómo hago un enfoque ya al hijo en base a toda esta información y todo este trabajo que estoy haciendo mucho más personalizado? Bueno, todo esto se puede enseñar, evidentemente no es difícil de implementar, requiere evidentemente un cierto cambio de paradigma, ¿vale? Y se puede enseñar, por supuesto. Bien, pues os invitaría a que todo esto lo pusierais en marcha, si queréis un poco atajar y prevenir toda esta cantidad de problemas que nos encontramos. Y nada más, en la descripción del vídeo os dejaré información por si queréis profundizar un poquito más y espero que esto os haya ayudado para pues, todos los retos que tengáis a nivel escolar.